Voy a trabajar ahora con las herramientas de pintura que podemos encontrar dentro de Photoshop. Y para ello, por tanto, puedo empezar de dos maneras. Puedo empezar o bien desde una imagen existente o bien desde una imagen completamente nueva. En este caso, lo que voy a hacer es empezar desde una imagen completamente nueva. Voy a crear archivo nuevo, voy a trabajar con una imagen de 512 por 512. Voy a llamar a esta imagen pintura. Una imagen en blanco y así podremos apreciar mejor todavía lo que vamos a hacer dentro de este vídeo. Siguiendo con las herramientas que tengo a la derecha, vamos a saltar a una herramienta que tenemos por aquí que es la brocha. Me dejo la herramienta de pincel corrector puntual, ya que esta herramienta no es realmente una herramienta de pintura, sino que es una herramienta de retoque. Por tanto, la veremos más adelante en otro vídeo. Pero vamos a trabajar con la herramienta de pincel, donde si pinchamos y mantenemos pinchado, veremos que esa herramienta nos sirve tanto para crear un pincel, para crear un lápiz, para crear un sustituto de color o para el pincel mezclador. Vamos a ver en este vídeo las dos primeras. Así que herramienta pincel y pinto y empiezo a pintar y pinto así. Pero claro, tú dirás, bueno, pero ¿cómo estás pintando así? ¿Quién decide que se pinta así y no se pinta de otra manera? Bien, en primer lugar, vamos a ver qué parámetros definen cómo se está pintando en la pantalla. Lo primero que lo define es el color. Tenemos dos colores, el color de frente, configurar el color frontal, estás viendo ahí en el tooltip, y configurar el color posterior, el color de fondo. Así que si hago clic en el color frontal, podemos observar cómo sale la paleta de colores. En la paleta de colores yo puedo seleccionar el color de varias maneras diferentes. Yo puedo seleccionar el color mediante este selector de tono y saturación y valor. Puedo cambiar el tono también por aquí, por esta parte de la pantalla, hasta que al final selecciono cualquier tono de color de una manera, te diría yo, completamente intuitiva. También puedo seleccionar el color mediante Hue, Saturation y Brightness, tono, saturación y luminosidad. También puedo seleccionar el tono de color mediante rojo, verde y azul. También puedo seleccionar el color mediante sus componentes LAB o mediante su porcentaje de cian, magenta, amarillo y negro. Además, también puedo seleccionar el color mediante su código hexadecimal, que para lo que es diseño gráfico puro y duro no sirve para nada, pero sin embargo para lo que es la web sirve bastante. El sistema de color hexadecimal se usa bastante en la web. Bien, de momento, por tanto, voy a Hue, Saturation and Brightness, selecciono un color, por ejemplo, voy a seleccionar el que sea, pone solo colores web. Realmente esto no es cierto, es decir, la web ya permite usar prácticamente cualquier color, por tanto, quito lo de solo colores web, yo te diría que prácticamente nunca lo vas a llegar a usar. Bien, el caso es que pulso OK y comprobamos cómo ahora este color, en este caso morado, ¿por qué no?, aparece como color frontal y cuando pinto lo que estoy haciendo es pintar realmente con ese color. Control Z, un momentín, y a continuación me voy aquí arriba, donde aquí arriba voy a poder especificar cosas como por ejemplo lo siguiente. Si pincho dentro de este desplegable veréis cómo puedo seleccionar el tamaño del pincel, más tamaño es un radio mayor, menos tamaño es un radio menor. Puedo también trabajar con la dureza. Fijémonos que si tengo una dureza muy escasa, el pincel es un poco como aerógrafo, mientras que si selecciono una dureza mucho más alta, voy a irme al extremo, tengo un pincel que es algo así como un rotulador. Por supuesto, tengo grados intermedios de dureza entre uno y otro. Bueno, voy a dejar esto así. A continuación también puedo manipular este pincel para hacerlo más pequeño, ovalado, e incluso para cambiar su dirección, para simular como que estoy dibujando como con la plumilla con tinta. Además de todo esto, también puedo trabajar con presets, puedo elegir pinceles ya creados o puedo en este caso elegir pues, otros tipos de pincel, como en este caso los que estamos viendo en la pantalla. Tengo pincel de brocha, aparte en estas últimas versiones de Photoshop pues aparece esta ventanita que previsualiza un poco el efecto. Si estás trabajando con alguna versión que no es la última, pues tampoco pasa nada porque no aparezca ese gráfico. Es ilustrativo, queda bonito, pero bueno, tampoco es muy imprescindible.
Tengo pues por aquí lo que sería una especie de mancha, tengo por aquí una esponjilla. En definitiva, puedo cambiar el pincel, puedo personalizar el pincel con el que voy a estar pintando dentro de mi dibujo. Si pincho aquí, obtengo la librería completa de formas donde puedo trabajar con parámetros avanzados de texturas, dispersiones, transferencias y en definitiva puedo afinar mucho mejor el cómo voy a aplicar mi pincel, mi textura a lo largo de las pinceladas, a lo largo de los brochazos. Continuamos en este caso con los modos, donde en los modos podemos ver que tenemos tantos modos de fusión como por ejemplo los modos de capa. Para ello, por tanto, déjame que haga lo siguiente, voy a hacer una capa nueva, voy a rellenarla por ejemplo de color blanco y hago una capa de la siguiente manera, mirad. Dibujo con una hojita no, voy a seleccionar una brocha normal y voy a pintar, por ejemplo, con un pincel rojo. Pinto con el pincel rojo. A continuación hago una capa por encima y pinto con un pincel, digamos, bueno, por encima no, la misma capa. Pinto con un pincel azul. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que en modo tengo normal y con normal quiero decir que normal sustituye, el brochazo nuevo sustituye al color antiguo. Pero si yo cambio, por ejemplo, al modo multiplicar, tengo la misma lógica de aplicación de colores que tengo, por ejemplo, en las capas. Recordamos que cuando mezclaba una capa roja con una capa negra con multiplicar, el resultado era el color negro. Así que si paso este color por aquí, comprobaremos cómo el resultado de multiplicar el rojo y el azul en este caso va a ser evidentemente el color negro, o que si uso por ejemplo el aclarar parece que no estoy pintando nada, pero cuando paso por encima aparece el color magenta. Así que el modo en definitiva nos dice cómo se van a aplicar los colores cuando paso la brocha por encima. Déjame eliminar esta capa, voy a pintar otra capa y continúo dibujando. A continuación tenemos la opacidad. Fíjate que si yo dibujo, por ejemplo, por aquí un trazo rojo y me hago otra capa, vamos a verlo, dibujo un trazo azul y dibujo, estoy dibujando con una opacidad al 100%, lo que es lo mismo sin nada de transparencia. Pero si ahora digo que la opacidad es del 50%, no es ya una transparencia de capa, fíjate que la capa está al 100%, pero dibujo y compruebo cómo de hecho el trazo, el propio color del trazo, no ya de la capa, tiene una transparencia del 50%. Incluso si continúo dibujando, verás que cuanto más dibuje, más trazo añado a la capa. Esto puede ser un poco, te puede animar, también te puede frustrar por la siguiente razón. Voy a crear una capa nueva y ahora digo, voy a empezar a dibujar, pero un poco como si fuera color de acuarela. Como si fuera color de acuarela en cuanto a que yo voy dibujando, pero cuando paso el trazo por encima, intersección, debería aumentar, debería profundizar más el tono de azul, pero no ocurre así. No ocurre así, solo ocurre cuando hago un nuevo trazo. Entonces digo, bueno, vale, pero me gustaría que ocurriera también con el trazo antiguo. Para eso tenemos el modo de aerógrafo, por ejemplo, que tenemos aquí. Entonces con el modo de aerógrafo, fíjate que ahí sí, vamos a verlo, no, perdona, el modo de aerógrafo no, modo de aerógrafo con flujo, bueno, pues ahora irá, ¿dónde está el modo de, vamos a ver, nada, este es el modo de presión para sacar, es el modo de presión para sacar, para reconocer la tableta gráfica. En este caso el flujo no me deja trabajar. Vamos a poner opacidad al 100%, flujo al 43%. Y ahora sí verás que es en la intersección del mismo trazo donde el trazo se suaviza. Es decir, lo que tengo ahora mismo con una opacidad del 100% y con un flujo, digamos, por ejemplo, voy a ponerlo al 30%, tengo ya un poco el efecto de aerógrafo. Fíjate ahí, ahora se ve mejor, como cuanto más pase, más tinta estoy lanzando. He conseguido al final el efecto usando el flujo en lugar de usar cualquier otra cosa. Por supuesto, si usas tableta, puedes aplicar estos dos botones, que es efectos de desarrollo del estilo del aerógrafo,
es decir, que reconozca la inclinación del boli de la tableta, o habilitar presión, que según la presión que ejerza sobre la tableta, cambie la cantidad de flujo. Por defecto voy a dejarlo, por tanto, a 100. Esta es la herramienta de pintura, y en cuanto a la herramienta de pintura, decirte que tenemos también una variación que es el lápiz. Entonces, en cuanto al lápiz, bueno, pues tengo un trazado mucho más duro que con la brocha. Puedo aumentar el tamaño del trazado. Una vez más, es un trazado completamente duro, que recuerda un poco, si quieres, al Paint de Windows, y esto no quiere decir que no sirva para nada, sino que en muchas ocasiones, sin ningún problema, lo puedes usar. La diferencia, digamos, que sería que mientras que el pincel tiene los bordes más suavizados, el lápiz tiene los bordes más duros. No solo vamos a trabajar con esta herramienta de pincel y de lápiz, sino que dentro de las herramientas de pintura también encontramos herramientas tales como, por ejemplo, la goma de borrar. Fíjate que es como una goma de borrar, y encontramos también el bote de pintura. Cuidado con la goma de borrar, porque en este caso por defecto viene un borrador de, perdón, un flujo del 10%. Esto quiere decir que, bueno, actúa como la goma de un lápiz. Tengo que pasar varias veces para que realmente llegue a borrar. Si tú quieres borrar de una sola pasada, simplemente pon el flujo al 100%. Si quieres, haz el tamaño un poco más grande y evidentemente borra. Es la ventaja de estar trabajando en varias capas. Fíjate que como estoy trabajando en varias capas, solo estoy borrando la capa superior, no estoy borrando la capa de abajo. El problema es que si hago esto sobre la capa de fondo, bueno, directamente no lo puedo hacer porque es la capa de fondo, un momentín. Aquí tengo la capa de fondo y fíjate que intento borrar, pero el programa no me deja borrar. El programa me dice, no, esta es la capa de fondo y no hay más que borrar. Si hago doble clic y desbloqueo la capa, veremos cómo ahí sí que puedo empezar a borrar. Y wow, ¿qué ocurre en la pantalla? ¿Qué ocurre cuando borro la capa de fondo? Pues aparece este tramado de cuadros que básicamente es el fondo de Photoshop. Cuando ya has borrado todo y no puedes borrar más, aparece este tramado que dice que ya has llegado al fondo, ya has llegado al final y no puedes seguir más. Bien, más cuestiones en cuanto a herramientas de pintura. Déjame que borre incluso todo. No puedo borrar todo. Aquí. Vale. Voy a crear una nueva capa. Otra de las herramientas de pintura que tenemos disponibles es el bote de pintura. El bote de pintura, que por cierto, por defecto en Photoshop viene activado con el degradado, por eso muchas veces me pasa que la gente me dice, no lo encuentro. No lo encuentras porque tienes que buscar este botón que tiene un pequeño degradado en la pantalla. Lo empiezo cambiando al bote de pintura. En el bote de pintura simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar un color del cual quiero rellenar, por ejemplo este. Me he creado una capa nueva vacía para trabajar más cómodo y a continuación hago un solo clic. Al hacer un solo clic comprobamos cómo la capa se llena con el color que yo he decidido. Y a mí, desde luego, la herramienta de relleno de pintura es muy interesante y es muy útil, por supuesto que sí, pero a mí siempre me ha parecido muy interesante la herramienta de degradado, ya que la herramienta de degradado me permite lo siguiente. En primer lugar, elijo un degradado. Por defecto, el degradado es de frente a fondo, es decir, ahí aparece de negro a blanco porque aquí tengo el color negro y aquí tengo el color blanco, pero yo puedo elegir cualquier otro degradado o también puedo cambiar los colores, por ejemplo, de rojo en el frente a, no sé, verde en el fondo y por tanto el degradado es de rojo a verde. Además, puedo seleccionar la dirección del degradado. Vamos a ver qué tenemos. Entonces, si yo pincho y arrastro, veis que aparece una flecha, y al soltar la flecha, veis que aparece un degradado exactamente en la dirección que yo he definido. Esto que estoy haciendo en la pantalla es un degradado lineal, que es el degradado que viene por defecto, pero además también tenéis un degradado circular, también tenéis un degradado radial, tenéis un degradado ping-pong, es decir, que va y viene, y tenéis un degradado tártaro o, en definitiva, en cruz. Además, con cada degradado podemos activar en modo normal, pues podemos cambiarlo por aclarar. Vamos viendo cómo salen diferentes degradados y por supuesto también podemos controlar la opacidad del propio degradado. Yo tampoco recomiendo controlar la opacidad, yo prefiero mucho más crear capas diferentes para diferentes degradados. Pero en definitiva, esta herramienta de degradado, ahora luego veremos en el ejercicio práctico del curso, cómo nos puede ser de gran utilidad para crear fondos, para crear
efectos, para crear máscaras o para crear cualquier tipo de objeto de apoyo que necesitemos crear en Photoshop.